En este vídeo te voy a enseñar cómo planteo yo una terraza o jardín con muchísima exposición al sol. Te voy a dar un repertorio de árboles, arbustos, flores, trepadoras, un poco de todo para esta situación. Que sepas que voy a estar subiendo también vídeos para otras situaciones, como por ejemplo tener todo sombra y frío y viento y lluvias, y así a lo mejor tienes distintas esquinas de la casa y puedes adaptar cada planta a cada zona. O sea que suscríbete para obtener toda esa información, y además subiré un tour de mi terraza, un tour primaveral, para que cojas más ideas de cómo colocar colores, de cómo tengo yo las plantitas. Bueno, vamos al lío ya. Y cada vez que he diseñado una terraza o un jardín, de las millones de cosas que tengo en cuenta, una de las primeras suele ser no solo el tipo de planta, sino los conceptos. Para generar belleza y armonía es recomendable mezclar los elementos como están en la naturaleza. ¿A qué me refiero? Distintas alturas, grande, mediano, pequeño, distintas formas, redondo, más puntiagudo, más disparado. Y lo primero que yo tengo en cuenta siempre es los árboles. ¿Por qué? Porque es lo que más va a condicionar nuestro espacio. Es lo más grande, las copas pueden hacerse grandes, aunque las podemos podar, pero es lo que más nos condiciona de primeras. Olivo, para mí es una de esas opciones de sí o sí, porque es que te va a aguantar de todo, frío, calor, y además es como un árbol muy simbólico. Hay mucha historia, mucha tradición detrás de él, y para mí es que lo tengo que tener sí o sí. Higuera es una de esas plantas que tienes que tener en cuenta que si luego tienes un clima de frío, va a tirar las hojas, con lo cual te vas a quedar con cuatro palillos ahí, que hay gente a la que no le gusta, pero bueno, aguanta bastante de todo, menos encharcamientos. Árboles frutales, hay algunos que son más resistentes que otros, y por ejemplo el cerezo y el almendro, yo es que los encuentro en el campo, ya sea en climas continentales o en climas costeros, y aguantan muchísimo de todo, pero es que además te van a dar de las primeras floraciones del año, porque es de los que primero saca flor, y que son muy bonitos y encima te pueden dar fruto. O sea, es otra cosa a tener en cuenta en un jardín o una terraza, el aportar no solo verde, sino futuras cosas como flor, fruto, porque le van a dar todavía más variedad a tu espacio. Y encima te las puedes comer. Y siguiendo con frutales, por ejemplo, los cítricos, habría que tener un poquito más de cuidado, porque sí que es verdad que en climas de muchísima sequedad ambiental y de mucho sol, como es el mío, en pleno Madrid, yo en verano los pongo un poquito a semisombra, les quito unas cuantas horas de sol. Es la ventaja de tener macetas. Aunque tengas jardín, yo te recomiendo que árboles o plantas un poco dudosas que no sabes si se van a dar bien en tu zona, tenlas en macetas, que van a poder crecer alto también, no tan rápidamente, y en un punto dado, si las tienes que mover, tienes la opción, pero si las tienes en el suelo, están condenadas a lo que les caiga. Luego hay árboles como las coníferas. Si no sabes lo que son todas esas plantas que no tienen una hoja como tal, sino que tienen escamas, agujas o cualquier otra variedad de forma. De estos, los más resistentes suelen ser cipreses, que son los que se emplean muchísimo como para hacer la delimitación en las vallas de un jardín, en el perímetro de una casa. Y esa es otra opción que puedes tener en cuenta si quieres ocultación, es decir, tapar ciertos huecos porque no quieres que te vean los vecinos. Hay plantas que son más densas a la hora de brotar, y los cipreses, tanto el común como el arizónica, van a cubrir muy bien esos espacios y son bastante resistentes a sequía también. Otra opción que se da mucho en terrazas es la tuya oriental o tuya occidental. Crean esa forma de bolita que no las tienes que tocar, no hace falta ni podarlas, ellas van cogiendo esa forma y tienen un crecimiento tranquilito, no va a ser un crecimiento súper disparado, pero cubre muy bien espacios. Y un truco muy inteligente es fijarse en árboles que provengan de zonas súper secas y súper expuestas al sol, como África o Australia, y aquí en los dos continentes se da la acacia. Y pensad que si ese árbol resiste en medio del prácticamente desierto, con precipitaciones una vez cada no sé cuánto, pues a ti se te va a dar bien. Y además hay acacias y falsas acacias. Una que me gusta a mí mucho y tiene un crecimiento muy rápido, lo digo porque para una terraza te puede servir para tener en maceta y crear una gran masa de hojas que puedan cubrirte del sol, y es la Robinia pseudoacacia. Falsa acacia. Tiene un crecimiento loquísimo y aguanta, bueno, lo que le eches. Uno que seguramente conozcáis bastante en Latinoamérica es la jacaranda o jacarandá. No es tan normal de encontrar aquí en España, yo al menos nunca la he visto en tiendas, en cuanto la vea la compro. Otra más de flor también sería el árbol de Júpiter, que emite, o sea, aparte de una hoja distinta, más redondita, emite unas flores preciosas, y cuando es un poco ya adulto y tiene algo de frondosidad,
espectacular. Y un concepto que no es árbol como tal serían las palmeras. Las meto un poco en este bloque porque van a ocupar mucho espacio y los crecimientos a veces son un poco raros, pero que sepas que las palmeras van a resistir lo que les eches también. Y además te puedes hacer un concepto de terraza o de jardín como tropical, dándole ese aspecto con las palmeras o con la opción como la que te voy a dar ahora, que sería la yuca. En el vídeo de sus cuidados se expliqué que aguanta de todo. En mi zona hay heladas, hay nieve y aún así resiste en exterior sin que nadie la cuide. En algún jardín que yo veo por aquí o en algún jardín público son espectaculares y tienen ese aspecto así como de palmera. Eso sí, ten cuidado porque pinchan, ¿eh? Pero estas son de regarlas una vez cada bastante. Como hay mucha variedad de forma, de disposición de un jardín, el consejo que voy a dar ahora es un poco más orientado a terraza, aunque también lo puedes aplicar en un jardín, y es que los árboles los coloquéis en las esquinas. Como he dicho, son los que van a condicionar más el espacio. Y si tenéis una terraza como la mía, podéis poner en las esquinas y de repente uno en el medio mientras no corte el paso. Y ahora vamos a pensar como si esto fuese una foto de grupo. Las personas más altas se ponen detrás y luego van los medianos y más adelante los más pequeñitos. Por eso también vamos a colocar el árbol en las esquinas, porque un poquito más adelante vamos a poner plantas medianas como arbustos, por así decirlo. En esta modalidad de tamaño hay mucho concepto de planta. Para mí la primerísima opción siempre van a ser las plantas aromáticas leñosas, porque van a ser las que realmente van a aguantar una exposición a sol brutal. Por resumirlo muy brevemente, hay plantas aromáticas herbáceas, como puede ser el perejil, el cilantro, que son como más blandurrias, digamos, y estas con mucha exposición al sol y mucha sequedad ambiental lo pueden pasar fatal. Pero plantas que acaban formando, que se acaban haciendo leñosas, como es la lavanda, el romero, el tomillo, la santolina, una desconocida pero es de mis preferidas, y alguna más del estilo, sí que van a aguantar muchísima exposición de sol. De hecho es que lo van a agradecer y necesitar, con lo cual ya tenemos ahí tamaños medianos que además van a aportar flor. Suelen ser flores de color morado, lavanda, rosita, blanquecino, se mueven un poco en esas franjas, las aromáticas leñosas, también algún amarillo. Y este concepto de planta mediano, por ejemplo, para climas costeros, tenemos opciones como la lantana. Espectacular los colores de floración que tiene y se forman unos arbustos que pueden llegar a medir incluso 2 metros o un pelín más. Y esta la he visto en muchas zonas de España y también, de hecho, en el extranjero, y es el Pittosporum. Tiene un nombre gracioso, ya lo sé, y es una de esas plantas que se va a adaptar muy bien a la brisa marina. No todas aguantan un clima costero, pero esta lo va a hacer perfectamente, va a cubrir espacios, tiene una manera de brotar muy distinta a la hoja y acaba formando unos frutitos que yo siempre de pequeño los iba cogiendo por ahí, pero además esos frutos le dan como un interés extra a la planta. Otra que se suele ver mucho en zonas costeras de todo el mundo, y esta, pues bueno, es que hay nombres comunes de 1000 tipos. Yo la conozco como pajarito, creo que era, o periquito, no sé, bueno. Esta de aquí, que va a sacar flores de distinto color, crece y se expande medianamente rápido y cubre muy bien espacios y tiene un tamaño mediano perfecto. Y esta planta, aunque la veréis repetida en el vídeo que haré sobre en zonas súper sombrías, es la Aralia, o su nombre verdadero, que es Fatsia japonica. Resiste de verdad todo. Yo la he visto con hielo, con nieve, con sol, y sin regar y de todo, y es espectacular. Tiene una hoja que, como se desarrolle bien, se forma casi de grande como una monstera. Es una hoja brutal y se puede dejar en tamaño mediano o incluso un poquito más alto y va a dar sombra. Muy buena. También en zonas costeras se va a dar esta otra planta que ya expliqué en uno de esos vídeos que hice sobre mi ruta por Asia, que si no los has visto los tienes que ver porque vas a alucinar la cantidad de plantas raras que descubrí por ahí. Pero es esta, que hay dos plantas que se parecen muchísimo, que son prácticamente igual, y las dos van a aguantar toda esa tralla de calor. Y además, ahora que veo ese color, te diré una cosa que no todo el mundo sabe, y es que las hojas que tienen color como plateado, como puede ser el de esta planta, o la del olivo, o la de una encina, o la de muchas plantas aromáticas, ese plateado lo que hace es, pues no soy aquí científico, pero lo que hace es reflejar el calor. Es decir, los colores plateados, igual que en el de un eucalipto, lo que hacen es darte la pista de que esa planta está hecha muy seguramente para aguantar mucho sol.
Otra cosa ya es que veamos una begonia de color plateado, tal, es un plateado distinto. Este es un plateado como polvoriento. Las personas que tengáis plantas de este estilo veréis que al regar cambia de color y sabréis a lo que me refiero. Y una planta que yo he utilizado mucho y quizá más en climas interiores, aunque también en climas costeros se va a dar bien, es la Photinia. Hay distintas variedades, la que a mí más me ha funcionado siempre es la Photinia Red Robin. Es una variedad que tiene una brotación inicial de color rojo súper intenso y cuando se van podando y se van haciendo como forma de bola, es muy curioso porque al brotar la planta en primavera de repente es una bola roja y según va avanzando el tiempo todo blanco porque saca una floración brutal y luego ya se queda toda verde porque ya es la hoja definitiva que se queda el resto del año. Aguanta de todo, sirve para cubrir espacios genial y se puede tener de distintos tamaños, pero medianos, altos. Muy buena. Otra que es súper clásica son los Euonymus. Hay distintos tipos con hoja más verde, más amarillita, más grande, más pequeña, más redondeada, más, yo qué sé, hay muchos tipos y son muy buenos como para formar pequeños setitos para tapar huecos en zonas bajitas. Otra que se ve mucho en castillos y en antiguos, yo qué sé, conventos y cosas del estilo, al menos aquí en Europa, es el boj. Es una planta un poco lentita, de crecimiento. Tiene un aroma especial que te puede gustar o no, a mí me gusta, pero es una planta perfecta para dar forma y aguanta absolutamente de todo, frío, calor, y tiene un verdor muy especial. A mí me gusta mucho, pero es lentita y un poco más cara de lo que te cuesta otra planta. Pero bueno, que si te quieres dar un capricho, ahí la tienes. Esta otra que os enseño aquí, de nuevo, como podéis ver, tiene ese plateado polvoriento del que hablaba y tiene una floración como violeta moradita. Es una combinación muy bonita de color y yo he visto setos largos formados con esta planta en floración y es preciosa. Siguiendo con los distintos conceptos de planta, muchas veces no se tienen en cuenta conceptos como plantas trepadoras, colgantes, enredaderas. ¿Sabes un poco la diferencia? Yo ya te hice un vídeo hace mucho tiempo que es de los más populares del canal en el que te doy muchas opciones, pero aquí por resumir, yo te voy a dar las que te van a ir bien. Ya luego, si tú quieres improvisar y arriesgarte, ok, pero con estas no fallas. La number one de toda la vida, número uno en español, que hago la traducción. La hiedra. La hiedra es que, o sea, yo creo, a veces pienso que la hiedra está hecha de mentira. Es de otro material que no sea de la naturaleza porque es que aguanta todo. Mucho sol, mucho frío. Yo no sé quién las riega. Si es que muchas veces están en las vallas de los jardines y yo no sé ni de dónde sale la planta ni quién la está regando y ahí aguanta y crece una barbaridad. Hiedra. Madreselva, la leonicera japónica, que esta, siempre que hablo de ella, cuento lo mismo, pero es que en el jardín de mis padres es capaz de desarrollar brazos, que es que, o sea, es que no me creeríais, pero os juro que en 6 meses, que yo no sé, es capaz de cubrir 10, 12, 15 metros o más. Es que es una absoluta pasada de planta, resiste todo, tiene una floración blanca, naranjita, en algunas variedades tiene como rosa perfecta y el néctar que tiene, fenomenal. Luego jazmines, pero ojo, siempre hay jazmines reales, digamos, y jazmines falsos. Siempre digo el mismo truquillo, fíjate en el nombre científico, los jazmines verdaderos son los que empiecen por jasminum. Si es un jazmín falso, empezará por el nombre que sea y luego acabará por jasminoides. Eso es un jazmín falso. Pero los jazmines falsos cumplen un poco la estética del jazmín verdadero y son más resistentes. ¿Cuál te recomiendo yo? El Trachelospermum jasminoides. En jardines en los que he trabajado ha formado muros completos de una hoja que a mí de por sí me encanta, pero es que cuando saca flor es blanco, 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 blanco. Es brutal, muy bonita y muy resistente. Pero ¿y entonces el jazmín verdadero no aguanta? Sí, pero aguanta un poco más en costa. Al menos eso dice mi experiencia. Yo aquí en Madrid, cuando ha tenido plena exposición en verano, las hojas, las puntas se empiezan a quemar, la planta a la vez como que empieza a debilitarse. Yo la tendría con un poquito de sombra por si acaso. Otra que también va a resistir el calor bien es la pasiflora, que es la planta que da la maracuyá, la fruta. Esta os servirá sobre todo a las personas que viváis en zonas costeras, porque en zonas de frío yo he visto que aguanta, pero tira demasiada hoja y se pone un poco fea.
pero bueno, podría ser. Y una que te estarás preguntando, y hay mucha gente que siempre me pregunta por esta, es la bugambilla. ¿Aguanta sol? Pues claro, la bugambilla aguanta una barbaridad de sol, pero el frío, ahí viene el problema. Si vives en una terraza, si tienes una terraza o un jardín de plena exposición solar, no que vivas ahí, va a poder aguantar perfectamente, pero el problema es en invierno. La vas a tener que cubrir, es un poco lío. Pero si vives en la costa, todas, tenlas por nosotros. Si es que en los vídeos de Tailandia la enseñé que formaba en las carreteras, en los bulevares, formaba arbustos de todo tipo de color. Espectacular la bugambilla. Otra que no es muy común porque no es tan conocida es la Campsis. Tiene un color de flor muy interesante porque no es tan normal verlo en las flores, en las plantas que nos venden en las tiendas. Y es un color naranja rojizo súper intenso y forma así como una caída de flores. Se le suele conocer como flor trompeta o planta trompeta, algo del estilo, y resiste de todo. Si quieres más opciones ya tienes el vídeo que te he comentado allí, pero ahora nos toca seguir con plantas pequeñitas y sobre todo un poco más como de flor también, que nos llama la atención. En este caso, hay muchas plantas que se pueden decir. Para mí la número uno es la margarita. Mirad cómo están estas de aquí del jardín, de la terraza, llevan aguantando un mes con la misma flor y les está dando ya sol y sol y sol, y luego cuando la sequen al final la planta aguanta muy bien. Luego no te confundas a la hora de comprar plantas pequeñitas con flor que nos llaman muchísimo la atención y las venden en las viveros, en las tiendas y tal, y dices, uy, pero si esta pone que aguanta el sol. Sí, pero va a aguantar ciertos tipos de soles, es decir, el sol quizá más de primavera o más de otoño. Un ejemplo que la podría haber metido en las plantas de tamaño mediano, la verdad, sería, es que se me acaba de ocurrir ahora, sería la verbena. Esta aguanta muchísimo calor, mucha sequía y tiene una coloración y una como se dispara la flor de una manera muy bonita y pues yo qué sé, la puedes tener en pequeñito pero que sepas que va a crecer. Pero, por ejemplo, plantas que te van a durar con mucho sol, pero también acompañadas de mucho riego, puede ser la petunia, que ya sabéis que, o por si no lo sabes, dura un año y hasta luego. O sea, es una planta anual, pero te resiste calor. Los geranios van a resistir también bastante sol, pero en verano yo los protegería un poquito. Sorprendentemente, y digo porque lo he visto aquí en Madrid, en rotondas y en jardines públicos, en pleno verano, y es que me sorprendió muchísimo, son las begonias semperflorens y begonia elatior. Las he visto, insisto, es que no paro de sorprenderme porque también las he visto, por ejemplo, en ciudades como Londres, con mucha lluvia, con todo muy oscurecido de las nubes. ¿Y cuál es la clave de estas? El riego, como muchas otras plantas. Entonces, si consigues mantener un riego correcto, pueden aguantar un montón y te van a dar florecitas, de verdad. También, y esto es un concepto más como de margarita, por así decirlo, pero los euriops tienen un color amarillo brutal. Estos crecen un poquito más, no es como planta súper pequeñita, pero aguantan mucho. Las que sí que son más pequeñitas y tienen una intensidad de color parecida son las caléndulas. También que aguanten calor y crezcan en momentos en los que ya hay un calor más activo, las cinias, los cosmos. Y una de las que ya os hice vídeo, que se conoce de maneras distintas en el mundo, es lo que aquí conocemos como margarita africana o dimorfoteca. Esta es que de repente se te reproduce en el jardín de mis padres, hay un montón y no sabemos de dónde ha salido. O sea, se compró en un momento, pero bueno, que de repente te crees que en invierno, yo que sé, ha muerto, tal, no sé qué, vuelve a salir de algún lado y hace unos arbustitos muy bonitos. Muchos también sacan flor, estaríamos hablando un poco de las suculentas en general. Hay plantas como el calanchoe que va a sacar flor y que puede estar con mucho calor, y un montón de cactus y euforbias, y es que ese sí que es un universo. O sea, pero bueno, si tienes un clima muy exigente, no te apetece mucho regar, vas a estar mucho fuera de casa y tal, utiliza suculentas y listo, porque es que si no lo vas a pasar mal tú y tus plantas, porque hasta luego. Pues espero haberte ayudado. Siempre lo mejor es mirar el riego, mirar el sustrato bien, comprar plantas que se den bien en tu zona. Si te ha servido de algún consejo de lo que he dicho,
dale un me gusta, que a mí me ayuda mucho. Y por último, pues hazme las preguntas que quieras, que yo te voy resolviendo no solo en los comentarios de este vídeo, sino en la sección de Doctor Plantas, que es donde resuelvo dudas de toda la semana que se van acumulando. O sea que muchas gracias por estar ahí, que tengas una semana espectacular y nos vemos. Gracias. Chao.